Y hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión estamos con un nuevo video del curso de desarrollo de videojuegos con AppGameKit. Bueno, en el video de anterior ya por fin comenzamos con una nueva práctica para este curso, en la cual vamos a estar recreando el clásico juego de Pong. Y pues en el anterior video lo que hicimos fue hacer unas pequeñas funciones, las cuales van a estar controlando el estado del juego que estemos ejecutando en ese momento. Lo primero que vamos a hacer en este video va a ser cambiar la variable que creamos, varGameState. Nosotros le pusimos que justo cuando inicie el juego el primer valor que va a tener va a ser StartScreen, y esto no está mal, pero le vamos a cambiar un momento a GameScreen. Esto para que al momento de estar probando el juego, como la pantalla que vamos a estar probando principalmente va a ser la de juego, ya que pues, es la que más va a tener interacción con el usuario, para evitar andar cambiando de pantalla cada vez que ejecutemos, vamos a poner por default que se inicie en GameScreen. Ya que vayamos a finalizar el juego, lo vamos a volver a cambiar. ¿Qué va a ser lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, ahora sí ya vamos a empezar a pintar nuestros sprites. Lo primero que vamos a pintar va a ser la cancha del juego. Si ustedes alguna vez han visto Pong, si no pues se los dejo ahí que lo busquen en YouTube, que es Pong. Pong era un juego muy clásico de un arcade, en la que habían dos palitas de color blanco y justo en medio había una como red de puros puntitos blancos. Todo el fondo era negro. Esto porque pues en aquella época no podían poner gráficos super realistas, ¿no? Como ahorita con el Unreal Engine 5. Entonces es lo que vamos a emular. Para poner el fondo podríamos crear una imagen totalmente negra de la resolución 1024x768, luego llamarla aquí, convertirla en sprite y ponerla. Pero si ustedes recuerdan, en la práctica anterior les había comentado que hay una función que ya viene por default de AppGameKit, la cual te permite cambiar el color de fondo. Esta función es setClearColor. Como ven, aquí yo ya me adelanté y la cambié. Cambié los valores a 0, 0, 0, ya que con esto el fondo se pintará de color negro. En este caso ustedes pueden poner los valores que quieran. Incluso lo pueden poner en 20 más o menos, para que no sea un negro muy profundo, sino un negro un poquito más claro. Con esto ya tendríamos nuestra cancha negra. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder pintar nuestra red? Para esto, si recuerdan anteriormente les había dejado un link donde viene la descarga para la carpeta media. Dentro de esta carpeta media que les dejé, recuerden, la tienen que poner justo dentro de la carpeta final, así con el nombre de media. Vienen tres assets, el cual es la red, la palita y el sonido. En este caso vamos a utilizar la net. Vean bien el nombre, es todo en minúsculas, y si ponen aquí el puntero les va a aparecer la extensión del archivo, la cual es PNG. Esto es bien importante porque si no ponemos bien la extensión y el nombre, no nos va a cargar de manera correcta el sprite. Ahora, regresando a la práctica anterior, ustedes recordarán que para cargar un sprite se utilizaba la función loadSprite. Entonces es lo que vamos a hacer. En este caso usamos el namespace AGK y ponemos loadSprite para que cargue el sprite de esta red. Entre comillas dobles ponemos el nombre de la carpeta en la que está y el nombre del archivo, que en este caso es net.png. Recuerden, vean que esté todo bien escrito. Con esto ya por fin estaríamos cargando la imagen. Ya que cargamos la imagen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que posicionarla para que esté justo en el centro de la pantalla. Si ustedes recordarán, esto se utiliza usando igual una función de AppGameKit llamada setSpritePosition. Y aquí recuerden que debe ser by offset para que tome el punto medio de la imagen o el punto medio del sprite y no la esquina superior izquierda. Esto es bien importante. Todo esto ya son cosas que vimos en la anterior práctica, así que deben de ser un poquito más sencillas de entender. Ahora, esta función nos pide tres parámetros, los cuales van a ser el nombre del sprite, que aquí me equivoqué. Como ven, aquí lo único que hice fue llamar a la función, pero no la estoy guardando en ningún lugar. O sea, no estoy guardando el sprite. Entonces aquí vamos a ponerle const. ¿Por qué constante? Porque su valor no va a ser variable, siempre va a tener ese mismo archivo. Va a ser de tipo unsigned int y va a ser igual a esto, y le vamos a poner como nombre net. Ahora sí, ya tenemos creada una variable de tipo unsigned, la cual va a guardar el id de la imagen. Entonces ya la podemos pasar como parámetro. Aquí le pusimos net y le tenemos que poner las coordenadas en x y y en las que queremos que se posicione. Aquí, como queremos que sea justo en medio de la pantalla,
pues hacemos lo que hicimos anteriormente cuando posicionamos nuestra abejita. Usamos la función AGK get virtual width para que nos devuelva el ancho total de la imagen, bueno, de la pantalla de ejecución, y la vamos a dividir entre dos para que ese valor del ancho sea la mitad y así por el lado del eje X esté justo en medio. Y para el eje Y vamos a hacer algo similar, solo que aquí en lugar de obtener el ancho vamos a tener la altura. Entonces get virtual height, abrimos cerramos paréntesis y lo dimos entre dos. Con esto ya habremos posicionado nuestra red. Entonces si ejecutamos, recuerden que este es modo debug. Aquí me faltó prender esto. Como ven, sí se puso en medio de nuestra red, y como cambiamos el valor de game state nos pone directamente en la pantalla de juego. Ahora sí, con esto ya pintamos lo que fue la red o la cancha en la que vamos a estar jugando. Ahora lo que sigue es crear las dos palitas que van a estar en el juego. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva clase, la cual va a tener toda la lógica de nuestras palitas. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una clase? Nos vamos aquí a nuestro explorador de soluciones. Dentro de Punk le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en agregar clase. Y le vamos a poner como nombre Padlet. Y como ven aquí ya me va a decir que me va a crear un archivo .h y un archivo .cpp. Le damos a aceptar. Y ya nos crea las dos clases. Perdón, los dos archivos, el .h y el .cpp. En ese caso no me abrió el .cpp, así que le damos doble clic y ya no los añade. ¿Qué vamos a hacer dentro de Padlet.h? Vamos a definir anticipadamente todo lo que va a tener nuestra clase. Tenemos que ponernos a pensar qué es lo que va a necesitar nuestra palita. Lo primero que necesita nuestra palita es una imagen con la cual mostrarse al jugador en la pantalla de ejecución. Entonces, ¿cómo guardábamos estas imágenes? Con ayuda de un sign in. Entonces ponemos un sign in y le ponemos sprite, el cual tendrá guardada la ID de la imagen que vamos a cargar. Además de la imagen, ¿qué más necesitamos? Cuando cargamos una imagen, la necesitamos posicionar. En este caso, como las palitas se van a posicionar tanto en el eje X y Y, necesitamos estas dos variables que sean del tipo float. Una se va a llamar X y otra se va a llamar Y. Aquí esto se me olvidó agregar. Tenemos que poner el modificador de acceso private, ya que no queremos que el usuario tenga acceso completo a estas variables. Así que le ponemos private, dos puntos, y debajo de esto ponemos ahora sí nuestras variables miembro de esta clase. Ahora también tenemos que definir el constructor de esta clase. ¿Qué es el constructor? El constructor nos ayuda que al momento de instanciar esta clase para crear el objeto podamos inicializar correctamente las variables que estamos poniendo. En este caso, con la ayuda del constructor vamos a indicar qué ID vamos a crear para el sprite y cuáles van a ser las coordenadas que queremos para nuestras variables X y Y. Entonces aquí le ponemos public, ya que el constructor debe ser público, si no, no vamos a poder tener acceso a él. Y para hacer el constructor debe de llamarse igual que la clase, igual en mayúsculas, Padlet. Abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Aquí vamos a moverlo para acá con ayuda de tab. Y vamos a indicar el constructor que va a recibir dos parámetros. El primero de ellos va a ser que reciba una variable del tipo un sign in, la cual va a ser una imagen que se guardará dentro de nuestra variable sprite, y también va a recibir como parámetro una variable de tipo flotante, la cual se va a llamar startX, que va a ser la posición en X que va a tener nuestra palita cuando la vayamos a instanciar. Solo va a tener en el caso de la coordenada X y no en la Y. ¿Por qué en la Y no? Porque si ustedes conocen un poco Pong, cuando iniciaba el juego las dos palitas estaban a la misma altura, pero en la coordenada X son diferentes, ya que una está en el lado izquierdo y otra está en el lado derecho. Por eso solo se va a obtener como parámetro la posición en X y no en Y. Bueno, con esto terminamos de definir anticipadamente lo que tendrá nuestra clase. Ahora regresamos a Padlet.cpp y vamos a incluir toda esta lógica. Aquí ya se les debe poner automáticamente el include a Padlet.h. En caso de que no se les ponga automáticamente, ustedes lo escriben. Una vez escrito eso, vamos a incluir otro más, que va a ser include
y el que vamos a incluir es la cabecera de agk.h, si no, no vamos a poder utilizar todas las funciones que nos da el motor. Ahora sí, puesto esto, vamos a añadir la lógica a nuestro constructor. Para añadir la lógica solo indicamos la clase, que es Paddle, y aquí ya nos pone todo lo que hay dentro de esta clase, que es el constructor y sus variables. Ponemos el constructor, que es este Paddle, abrimos, cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves para poner adentro todas las instrucciones. Aquí me pone rojo porque, si recuerdan, en la cabecera le indicamos que iba a tener parámetros, entonces aquí tenemos que indicarle esos mismos parámetros. Ustedes lo pueden volver a escribir, o para más rápido pueden simplemente copiarlos, control C, y los pegan dentro de aquí. Y como ven, ya no me arroja el error. Aquí me da error porque me faltó cerrar esto. Así como les dije, con la ayuda del constructor, al momento de instanciar la clase para crear nuestro objeto, vamos a poder inicializar las variables. Las variables que tenemos o que definimos en esta clase son tres: el sprite y las posiciones X y Y. Vamos a empezar con el sprite. Para poder inicializar el sprite vamos a utilizar una nueva función que se llama agk.create sprite. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, si regresamos a template.cpp, para el caso de la red utilizamos loadSprite y aquí estamos utilizando createSprite. ¿Cuál es la diferencia? Que createSprite obtiene como parámetro el ID que se obtiene con loadSprite. Esto a la larga va a ser un poco más sencillo, porque como parámetro solo le tenemos que poner el nombre de la variable y no tenemos que poner la ruta, que es el caso de aquí. Como ven, aquí le tenemos que poner como parámetro la ruta. Y aquí solo le pondremos el nombre, en este caso net. Así funcionaría esto. Entonces aquí le vamos a poner que va a crear el sprite, y este sprite obtiene como un parámetro image, que es el parámetro del constructor. Con esto inicializamos el sprite. Ahora nos faltan dos variables, que es la variable X y Y. La variable X en este caso se va a inicializar con el valor que se mande como parámetro en start X. Y la variable Y la vamos a inicializar nosotros con el valor de agk get virtual width entre 2. Con esto, al momento de instanciar nuestra clase y crear el objeto, por default siempre la posición en Y va a ser justamente a mitad de la pantalla. Bueno, aquí me equivoqué, ya que no es get virtual width, sino get virtual height, porque lo que queremos es que quede en el centro, pero en el eje vertical y no en el eje horizontal. Entonces ponemos get virtual height. Aquí me equivoqué, es get virtual height. Ahora sí, una vez inicializadas nuestras variables, también podemos indicarle al constructor que cuando se instancie la clase para crear el objeto, de una vez nos posiciona el sprite que se está creando. Esto, si ustedes recuerdan, se hace con ayuda de agk set sprite position by offset. Recuerden por qué by offset, porque by offset toma el centro del sprite y no su esquina superior izquierda. Ahora esto nos pide tres parámetros, que es el sprite, que en este caso lo define la variable sprite, el eje X, que en este caso es la variable X, y el eje Y, que es la variable Y. Con esto, al momento de crear nuestro objeto, se posicionará con los datos que tengan inicializados. Con esto hemos terminado hasta el momento de definir las funciones y variables que tendrá nuestra clase paddle.cpp. Entonces vamos a regresar a nuestro template.h y vamos a indicarle dentro del private que vamos a tener dos nuevas variables, que en este caso van a ser nuestros objetos. Van a ser del tipo Paddle. Le ponen un asterisco aquí bien importante, ahorita explico por qué. Y el primero va a ser, lo vamos a llamar player Paddle, ya que será el del jugador. Y el segundo objeto será, aquí el asterisco, el de la inteligencia artificial, player Paddle. Con esto ya le estamos indicando a nuestra clase aplicación que va a tener dos objetos de las clases que ya hemos definido anteriormente. ¿Y por qué le puse el asterisco? Bueno, con el asterisco le estamos indicando que van a ser objetos
dinámicos y no objetos estáticos. ¿Cuál es la diferencia? Que los objetos dinámicos van a tener, digamos, su propio espacio en memoria. Esto nos va a facilitar más las cosas a la hora de administrar algunas cosas de nuestros objetos. Hay varias ventajas y desventajas de esto. Una desventaja sería que si no se sabe o se empiezan a crear objetos de manera dinámica a lo largo de la ejecución del programa, esto va a afectar mucho al rendimiento de nuestro juego, ya que el programa no va a saber cuándo borrar estos objetos que ya se crearon, por lo que hará que el rendimiento de nuestro juego o aplicación sea menor. En este caso no va a afectar porque estamos indicándole que solo va a haber dos. Aquí por eso le indicamos a nuestra clase aplicación que solo cree dos, y conforme se ejecute el programa no vamos a crear nuevos. Por eso no va a afectar en nada nuestro programa. Bueno, una vez dicho esto, vamos a nuestro template.cpp para inicializar estos objetos. Aquí, bien importante, vamos a incluir la cabecera de nuestras clases. Le ponemos el include y se llamaban Padle. Aquí ya nos los pone padle.h. Ahora sí, nos vamos a nuestro método begin, ya que queremos que justo cuando se empiece a ejecutar el programa ya estén creados estos dos objetos. Antes de crear nuestros objetos, recuerden que reciben dos parámetros. Estos dos parámetros tenemos que tenerlos en cuenta antes de crearlo. Si regresamos a padle.cpp, los dos parámetros son uno signed in llamado image y otro y un número flotante, el cual va a ser de la posición en X. Vamos a empezar con el signed in. Este va a ser de tipo constante, ya que siempre va a ser la misma imagen. Va a ser un signed in y lo vamos a llamar image, ya que ¿qué va a hacer esta variable? Esta variable va a guardar el ID de la imagen que se le va a pasar como parámetro al constructor de nuestro objeto. Si recuerdan, yo les había dicho que aquí, si regresamos a padle.h, aquí no utilizamos load sprite sino create sprite, porque en lugar de pasarle directamente la ruta de la imagen, le vamos a pasar el ID. Entonces este ID va a ser el que va a tener la ruta de nuestra imagen. Entonces vamos a poner agcam dos puntos, y aquí va a ser parecido a lo que ya habíamos hecho con la abejita con el sprite, solo que en lugar de load sprite va a ser load image, ya que esto nos va a devolver el ID, el cual le vamos a pasar al constructor de nuestro objeto. Y aquí ya vamos a poner la ruta de la imagen, que en este caso es media, y el archivo se llama padle.png. Aparte, esto es bien importante, ya que esta misma variable o esta misma imagen va a ser compartida por nuestros dos objetos, por lo que aquí estaremos haciendo lo de reusar, ya que están reusando la misma imagen y no están agarrando una imagen para cada uno. Bueno, una vez creada esta variable, nos quedan crear otras dos variables. Estas dos variables van a ser para indicar el eje X con la que va a iniciar el jugador y el eje X con el que va a iniciar nuestra inteligencia artificial. Solo que antes de crear estas dos variables tenemos que crear otra variable. Esta variable va a ser igual constante, va a ser de tipo flotante y se va a llamar space. ¿Por qué space? Porque va a ser el espacio que queremos que haya entre las palas y la esquina de la pantalla. En este caso queremos que, por ejemplo, con el jugador de su posición a la esquina de la pantalla haya, por ejemplo, 20 de distancia. Y en el caso de la inteligencia artificial queremos que de la derecha de la pantalla a su posición igual solo haya 20 de distancia. Así que vamos a indicar esto. Vamos a ponerle un valor de 20.0f. Ahora sí, vamos a crear las constantes que van a tener la posición en X con la que queremos que inicie. Entonces van a ser constantes, igualmente de tipo flotante. La primera se va a llamar player X, indicando que es la coordenada X del jugador, y esta va a ser igual a space más get, y ponemos agcam get image with. Aquí, si ustedes ven, si notan algo raro, es que en lugar de utilizar el get sprite with, utilizamos get image with. ¿Esto por qué? Porque la función que utilizamos para llamar a nuestra imagen es con load image, no con load sprite. Si fuera load sprite, si utilizaríamos get sprite with. En este caso, como es image, se utiliza get image with. Dentro de esto le vamos a indicar el sprite del que queremos su ancho, que es image, y lo dividimos entre 2. ¿Por qué lo dividimos entre 2? Porque si recuerdan, cuando posicionábamos la abejita,
solo queremos que tome desde su punto medio hasta una esquinita, no queremos que tome el ancho total en este caso de la pala, solo queremos que tome la mitad. Ahora, en el caso de nuestra inteligencia artificial será algo parecido. Aquí vamos a crear una constante de tipo flotante, la cual se va a llamar AI X. Aquí me faltó algo. Recuerden que siempre que estén trabajando con flotantes deben añadirle el punto 0f para que el compilador lo tome como flotante y no lo cambie a double. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a inicializar? En este caso, como queremos que esté hasta el otro borde de la pantalla, primeramente necesitamos el ancho de nuestra pantalla, que se obtiene con AGK get virtual width. Y a esta distancia total le vamos a restar primero el space y también le vamos a restar el ancho dividido entre 2 de nuestra imagen. Podemos copiarlo de aquí. A ver si el teclado me deja. Podemos copiarlo de aquí, control C, control V. Aquí, si lo quieren de ver de mejor manera, pueden poner paréntesis para que no se confunda la operación. Y ya con esto tendremos las variables X tanto del jugador como de la inteligencia artificial. Ahora sí, ya podemos crear nuestros dos objetos. ¿Cómo los vamos a crear? En template.h ya los habíamos definido anticipadamente. Y aquí pusimos que se van a llamar PlayerPaddle y AI Paddle. Entonces ponemos PlayerPaddle. Igual, y aquí tenemos que hacer un nuevo objeto de Paddle, de la clase Paddle. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Dentro de los paréntesis vamos a pasar los argumentos con los que vamos a inicializar nuestro objeto. Si ustedes recuerdan, recibía dos parámetros, los cuales eran la imagen y la posición en X, que fueron las dos variables que creamos. Aquí la imagen va a ser image y el siguiente es la posición en X. En este caso, como es la del jugador, es la que se llama player X. Y con esto ya estaría creado nuestro primer objeto. Ahora vamos a crear el segundo objeto, que es el de la inteligencia artificial. Ponemos AI Player. ¿Por qué le puse AI Player? AI Player. Le hubiera puesto AI Paddle mejor. A ver, le pongo, cambio el nombre. Esto ya es a gustos, ustedes si quieren lo pueden dejar así. Yo aquí lo voy a cambiar para que no sea tan enredadizo. Entonces aquí le pongo Player Paddle. AI Paddle, perdón. Y igual va a ser un nuevo objeto. Y dentro del constructor van a compartir la misma imagen. Entonces pasamos igual image. Y en este caso va a ser AI X. Entonces, si todo salió bien, ejecutamos esto y ya nos deben de aparecer nuestras dos palitas. Entonces vemos que está en modo debug y le damos depurador local de Windows. Y como ven, ya me aparecen nuestras dos palitas, la del jugador y la de la inteligencia artificial. Y como ven, sí se respeta el espacio que les dejamos. En esta distancia, además de los 20 puntos que le pusimos, está el ancho de nuestro sprite, pero solo a la mitad. Entonces aquí igual está lo que mide de ancho, pero solo la mitad del sprite. De igual forma es la misma distancia, pero del lado contrario para la inteligencia artificial. Yo lo veo bien así, pero si ustedes lo quieren poner un poquito más para acá, solo tienen que cambiar la constante flotante de espacio. La pueden poner a 40 y ya estarían saliendo un poquito más pegados a la red. Y bueno amigos, con esto finalizamos el video de hoy. Como ven, vimos conceptos nuevos, como es el caso de cómo reutilizar código, la creación de clases, cómo instanciar o crear objetos, cosas que son los pilares para la creación de videojuegos, ya que se utiliza mucho, sobre todo lo que es la reutilización de código. En el siguiente video ya estaremos agregando lo que es la funcionalidad del jugador para que se pueda mover de arriba abajo, y también estaremos agregando ya por fin la clase pelota, la cual va a ser con la que van a estar jugando estas dos palitas. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario acerca del video, pueden dejarlo en los comentarios y yo con gusto les estaré respondiendo. Recuerden que si el video les gustó, pueden dejar su like o suscribirse al canal, ya que eso me ayuda mucho a seguir subiendo estos videos. Y pues bueno amigos, sin nada más que decir, los veo en el próximo video. Bye.